Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo desde el módulo de gestión del diputado Jorge Gaviño. El licenciado Gres, por sus ocupaciones, nos va a alcanzar en un momento más, pero hoy tenemos un gran invitado, Paul, que nos acompaña esta noche, quien nos va a ayudar a hablar de hipersensibilidad, un tema que es muy interesante, y vamos a ver no solamente de qué se trata la hipersensibilidad, sino también vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar con ella, cómo detectar si somos hipersensibles y cómo esto se relaciona con las adicciones. Es importante, no se vayan, vamos a ver un video y regresamos. En relaciones más formales, más de tipo profesional o laboral o no sé, o otro tipo de relaciones donde los vínculos no son tan íntimos, quizás mantenemos un cierto rol, una cierta compostura, y este tipo de comportamientos un poco excesivos estén más limitados, estén más controlados, pero todos tenemos en nuestra intimidad o con personas más cercanas salidas de tono, ¿no? Salidas de tono, en una dirección o en otra. Me da igual que sea vía enfado o vía sentirme muy deprimido. En ambos casos, por detrás lo que hay es una fuerte susceptibilidad, que puede ser también entendida como una hipersensibilidad a algo. Porque lo interesante, como siempre, de todo esto es que saltamos o reaccionamos de este modo de manera completamente idiosincrática. Podríamos decir que cada uno de nosotros está en la vida con cierto tipo de hipersensibilidad, algo que simplemente siendo tocado implica una fuerte reacción, hay una sensibilidad, podríamos decir, excesiva. Vamos por la vida hipersensibles y no nos damos cuenta y no podemos atender nuestra hipersensibilidad. Y vamos diciendo, este es de esta manera, aquella es de la otra manera, mira lo que me dijo, mira cómo me miró, vaya cómo se pone, pero qué barbaridad, pero... Y todo nuestro diálogo interno en todas nuestras relaciones son acusaciones, críticas y juicios hacia los demás en el momento en que la cosa no se ajusta a lo que necesito para sentirme cómodo, no tocado. Estamos permanentemente viviendo a la defensiva sin darnos cuenta. No tenemos capacidad para entregarnos a determinado tipo de experiencias. Bien, amigos, amigas, después de haber visto este documental acerca de la hipersensibilidad, es una situación bastante difícil. Ya tuvimos el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy, el señor Oliver López, que tiene una amplia experiencia sobre lo que es la hipersensibilidad, que nos va a transmitir a nosotros. Pero antes que nada quisiera que la licenciada Edith nos dijera qué es la hipersensibilidad, licenciada, en qué consiste. Bueno, la hipersensibilidad es esta reacción exacerbada que se produce ante ciertas situaciones, hechos, personas, ¿no? Donde
bueno, nosotros como seres humanos tenemos ciertas reacciones de una manera más exagerada que el común denominador de otras personas, ¿no? Podemos crecer en un mismo centro o un núcleo familiar y no tomar las cosas de la misma manera como la toman nuestros hermanos, nuestros primos, ¿no? Aún viviendo la misma situación interna, ¿no? Teniendo esta hipersensibilidad, pues se toman de diferente manera las cosas y se les da otra dimensión. Eso quiere decir que exacerbamos una situación. Si estamos en un hogar como cualquiera de los hogares mexicanos, llega un problema, una persona normal, vamos a decirle así, ve el problema, lo acepta y empieza a buscarle una solución. La persona hipersensible lo va incrementando, siente que se le acaba en ese momento el mundo, empieza pues a hacer un problema que tiene solución, en una cosa insoportable que va a tener una conducta que va a manifestar, llámese a través de ingesta alcohólica, de drogas, de todo esto, porque no acepta una realidad. Es una forma de no aceptar una realidad que él la hizo mucho más grande de lo que en realidad es. Sobre ese respecto, ¿qué nos cuentas, Oliver? Sí, de hecho la definición que se menciona es muy acertada. Es como si tuviéramos un lente, ¿no?, de aumento dentro de nosotros, en nuestra manera de pensar y de sentir. Esto se incrementa y se decía ahorita algo muy, muy importante. A veces en la familia podemos estar los mismos miembros, pero asimilar de una manera muy diferente la misma situación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, los problemas o las situaciones entre mis padres que nos llamaban la atención, por ejemplo, mi manera de sentir era totalmente diferente, y eso yo lo notaba, con diferencia a mis hermanos, ¿no?, a los demás. Mi manera de sentir muchas veces era así como de rechazo, como de no sentirme tal vez querido o amado. ¿Integrado al grupo familiar o al grupo social? Sí, al grupo familiar. Entonces, eso me empezó a mí a generar mucho problema. Y es una idea o un sentimiento que, pues al pasar del tiempo, se va haciendo cada vez peor, ¿no? Como una bola de nieve, ¿no? Empieza pequeña y se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Hasta que efectivamente se llega a ser algo insoportable. Así es. La persona hipersensible no tolera la frustración, siente rechazo. Y al sentir rechazo, se siente aislado del grupo humano, pero ve esa en una forma magna. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, quizá. En un equipo de fútbol, una persona le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a jugar ahorita, te esperas a jugar en 15 minutos o al otro partido. Una persona que no tiene un problema de hipersensibilidad, bueno, pues lo toma como, pues no juego hoy, o juego al rato, etcétera. La persona hipersensible siente que ya lo expulsaron del equipo, que ya jamás va a volver a jugar fútbol, ¿no? Algo así. Sí. Es como, es el típico ejemplo de que ponen de la mamá que regaña a los dos hijos, ¿no? Y les llama la atención por alguna travesura que hicieron, y uno de ellos, bueno, tal vez el normal, por decirlo así, pues acepta el regaño como sea, y bueno, acepta el castigo también y su falta. El otro, que digamos es como el hipersensible, lo primero que siente o piensa es: no me quiere. No me quiere. No me quiere. ¿Por qué me rechaza? ¿Y se revela a la situación o la acepta? Pues sí la acepta de alguna manera, porque a cierta edad, y luego como niño, pues sí, pero con el tiempo sí también se va manifestando una rebeldía. Y se siente despreciado por la propia madre. A mi hermano sí lo quiere, a mí no. Ahí vienen las diferencias. Yo soy la oveja negra de la familia. Así es, exactamente. A él sí le dan y a mí no. Así es. Qué barbaridad, qué difícil. Y esto en relación a las adicciones, ¿qué me cuenta, licenciado? Bueno, está muy relacionado porque todo ser adictivo es hipersensible, ¿no? O sea, realmente es una de las características de la persona que va a buscar esa fuga para justamente aminorar el dolor que estoy sintiendo, el rechazo, la angustia, el miedo, la ansiedad que me generan las situaciones que yo tomo de diferente manera a los otros. Entonces voy a buscar una fuga para que realmente eso me permita anestesiarme y no sentir lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque mi hipersensibilidad me lleva a sentir el dolor más que los otros, a vivir el miedo de una manera que es pavor, ¿no? A tener las sensaciones y las emociones de una manera exacerbada, como lo decíamos en un principio.
Qué difícil, ¿no? El miedo exacerbado. Sí, imagínense una persona que tenga esta problemática, alguna situación que tenga que enfrentar, una situación peligrosa, una situación que conlleve cierto peligro, pues se va a sentir que lo está persiguiendo el FBI, ¿no? O algo así. Sí. A ver, y dentro de tu experiencia... Por ejemplo, yo recuerdo como, Oliver, no sé, a los 14 años, mi núcleo de amistades, recuerdo que me hicieron la broma de que ya no me iban a hablar, de que ya no se iban a juntar conmigo. Y la verdad es que parece una situación pues de broma o tan común. A mí me empezó a doler tanto esa situación que salí huyendo de ahí corriendo. No quería demostrarles que estaba llorando, ¿no? O demostrarles mi debilidad, porque también viene la burla y eso también es algo que el impacto es tremendo, ¿no? Entonces salí huyendo de ese lugar y recuerdo que fui con mi mamá y comencé a desahogarme con ella, ¿no? A llorar con ella. Pero esto, pues son como indicios, ¿no? De que yo sabía que, o sea, y me preguntaba, ¿por qué siento esto, no? ¿Por qué tan fuerte? Cuando es algo tal vez... Pues, común, la ley del hielo que juegan los niños, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero es un ejemplo así que marca mucho, ¿no? En otras áreas también las sentimentales, ¿no? Ni se diga también. Esa es lo que iba, es otra área súper importante que también marca, ¿no? La vida de uno, o sea, puede marcar tu trayecto. Sí, definitivamente, y eso que tocó Oliver, y aquí está la experta, la licenciada Edith Guzmán. Eso se da mucho, independientemente del sexo de la persona, pero se da mucho en las mujercitas, que en muchas ocasiones terminan con una relación amorosa. Y yo he sabido de gente que hasta se suicida por eso, porque sienten que se les acabó el mundo por un rompimiento, una ruptura en una relación de noviazgo. Llega el momento en que la chica hasta toma la decisión de quitarse la vida. Eso es una característica de una persona hipersensible, porque digo, cualquier persona dice, bueno, si tenía una relación, pues voy a guardar cierto tiempo el luto de esa relación y después vuelvo a la vida y posiblemente tenga otra relación de noviazgo, etcétera. Pero hay personas que quedan sumergidas, en un profundo dolor, que parece que se acabó el mundo y dices, bueno, una situación tan simple, las personas lo vemos de afuera, es una situación muy simple, pues está a punto de perder la vida, atenta contra su vida, se va a las drogas, se va al alcohol, se descuida físicamente. ¿Es característica de una persona hipersensible? Por supuesto. Yo recuerdo un evento y trataba este asunto de los sentimientos, ¿no? Los amoríos, porque justamente a esa edad, igual como a los 14 años, 13 años tal vez, yo tuve una novia y pues me entregué, ¿no? Como cualquiera, tal vez, ¿no? Estaba muy ilusionado. Pero bueno, tuve una infidelidad, yo tuve una experiencia de una infidelidad y eso a mí me golpeó de una manera tremenda, o sea, pero tremenda. Aquí es donde viene la parte de que también puede ser perjudicial, porque yo empecé a crear mecanismos de defensa precisamente contra esto. Obviamente yo era mucho súper temeroso, pero mi mecanismo de defensa, yo empecé como a cerrarme y a vivir dentro de una fortaleza que uno va empezando a crear para ya no sentir más ese tipo de situaciones o de experiencias. Y a tal grado que me empecé a cerrar de una manera también. Entonces, no a las relaciones, no al noviazgo, no a esto. Ya no digamos, a entregarme a una pareja, ¿sí? No, ya no, se acabó, no más. Bueno, eso también tiene que ver que aparte de hipersensible eras precoz. Sí. Yo a los 13 años jugaba canicas. Pero sí, es bastante duro. Yo he sabido casos, y aquí está la licenciada, que puede avalarlo, de personas que tienen una ruptura sentimental y se ponen esa barrera y dice, es que jamás todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y se cierran a llevar una vida normal. Sobre esto, ¿qué nos cuenta, licenciada? Sí, es muy importante en este sentido ver exactamente el tema de la hipersensibilidad,
porque, como bien lo platicábamos hace un rato, está muy relacionado con las adicciones. También puede ser de alguna manera, si nosotros hoy nos damos cuenta, nos percatamos que somos hipersensibles, es un foco rojo. Si aún no hemos caído en una adicción, para nosotros debe ser un foco rojo. Si yo soy hipersensible, estoy muy propenso a caer en una adicción o vivir en una adicción, porque siempre se va a buscar esa fuga, porque estas barreras evidentemente de protección, estas fortalezas que uno se crea para no sentir, puede agarrar uno cualquier adicción para realmente poder no vivirlo. Hablamos de las diferentes adicciones, un vigoréxico, por ejemplo, ¿no? Ahora los adictos al ejercicio es, si yo siento rechazo, si yo quiero que me acepten en la sociedad, pues voy a trabajar mi cuerpo, voy a buscar la manera más estética para que la gente me acepte, sobre todo si yo ya traigo una historia de vida en la que no he sentido el rechazo, me han hecho a un lado, no he sentido que aceptan como mi imagen, voy a trabajar en ella de tal manera que me voy a ejercitar, pero ya de una manera obsesiva, que es cuando ya caí en una adicción y cuando ya me estoy generando un daño, ¿no? Entonces, claro, eso es importante. Como ese caso puede haber muchos casos. Bulimia. ¿No? La bulimia, exactamente. ¿No? El alcoholismo, las drogas, o sea, todas las adicciones son esta gran fuga para aplacar ese dolor, como lo veníamos mencionando, pero sí es importante que hoy detectemos si somos hipersensibles, que tenemos una gran realmente esa gran tendencia a poder caer en una adicción si es que no estamos ya dentro de una adicción. Hasta ¿no? los ludópatas. Es una forma de escapar de una realidad que no aceptan. ¿Cuáles son las características, licenciada? Pues me gustaría leerlas para que la gente también se vaya. Muy bien, y aquí las platicamos. Sí, claro que sí, la gente también se vaya cachando y viendo qué tanto caen en estas características, ¿no? Son, las personas hipersensibles tienen baja autoestima y son muy vulnerables emocionalmente. Pierden el control cuando se sienten atacados. Les afecta cualquier opinión y constantemente están pensando cómo debieron de haber reaccionado. No toman en cuenta los comentarios positivos. Buscan el reconocimiento de los demás. Reaccionan impredeciblemente. Se sienten como víctimas. Perciben una realidad que les lastima y les produce angustia y miedo. No están a gusto con la demostración de amor de los demás. Cambian de temperamento muy rápido. Se obsesionan muy fácilmente con los hechos que estimulan su sensibilidad. Buscan controlar lo que les hiere o amenaza. La gente constantemente les dice que son hipersensibles o demasiado sensibles. Sienten miedo, ansiedad, estrés por otras personas o lo sienten en su cuerpo, lidian con esto como su propio dolor y síntomas físicos. Fácilmente se sienten fatigados, desalentados e infelices en una multitud. El ruido, los olores y hablar demasiado pueden alterar sus nervios y volverse ansiosos. Necesitan estar solos para recargar su energía. Se ofenden fácilmente. Son entregados por naturaleza, generosos, se interesan por la espiritualidad y son buenos escuchando. En los eventos a los que asisten tienden a asegurarse de tener un plan de escape para poder huir rápidamente. Son inseguros, indecisos, personas tristes o desesperanzadas. Tienen dificultad de concentración, ataques de angustia y alteraciones del sueño y el apetito. Y bueno, pues finalmente algo muy importante, recurren a sustancias o adicciones para compensar los descensos bruscos del estado emocional que suelen padecer ante una frustración, un comentario desfavorable de otras personas, un hecho, etcétera. Híjole, tienen las características que decían los tres haces: ansiedad, angustia y desesperación. Así es es. La canción, ¿no? Qué barbaridad. Y hay gente que puede vivir así. Digo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la ansiedad y es una situación insoportable porque no sabemos de dónde viene o por qué viene. La angustia, el sentirse atrapado, el sentir que como un presagio de algo malo que va a pasar y sentirse angustiado por eso, sin que haya algo objetivo que ocasione esto, ¿no? Sino es que presiento que se va a acabar el mundo. Yo he conocido personas así. Entonces la ansiedad, la angustia y llegar a momentos de aislamiento o el recurrir a sustancias
pues para salir totalmente de eso, ¿no? Bueno, salir momentáneamente a través de droga o alcohol. En el momento en que se tiene la ingesta alcohólica, la persona se siente identificado, se siente aceptado, se siente bien, esa angustia se va calmando, y el problema de esto es que la persona va sintiendo como un medicamento la sustancia. Entonces me siento angustiado, una copa. Me siento desesperado, no acepto mi realidad, no me acepto, o no me aceptan los demás, ¿qué voy a hacer? Me siento como el patito feo. Es una situación tremenda de la hipersensibilidad. Posiblemente tuvo algún problema con el jefe, la novia, el hermano, y sin embargo se siente el patito feo, ¿no? Es que a mí nadie me quiere, va cabizbajo y meditabundo por la calle, pateando el bote y como el patito, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a qué recurre? Pues a las adicciones. Sí, el gran problema es que ya estando dentro de una adicción, después, ¿quién lo para? ¿No? Lo platicábamos justo antes de entrar al programa con Paul, y bueno, de cierta manera es ver que ya estando en esa problemática de una adicción, pues ahora ya tienes un problema de esa ansiedad imparable, ¿no? Ya de esa obsesión en la que ya no sabes cómo controlarla, ya después de volverse algo que te llevaba a anestesiarte, se vuelve un problema. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que se vuelva un problema. Yo le quisiera preguntar a Oliver Paul Oliver. Paul Oliver. Antes de que se consuma alcohol, vamos a hablar de alcohol, que es la droga más usual y más permitida, o permitida, no más permitida, permitida. Más social. Socialmente. ¿Qué porcentaje o muchas personas necesariamente para ser alcohólicos tienen que ser como un requisito sine qua non primero presentar una hipersensibilidad? O sea, yo soy alcohólico, es como consecuencia de mi característica hipersensible, o no necesariamente. Muy probablemente. O sea que hay un alto índice de probabilidades que las personas que consumen drogas y alcohol tengan una sintomatología de hipersensibilidad. Sí, o cualquier otra adicción. O cualquier otra adicción. Cualquier otra adicción que no tenga que ver con alcohol o drogas, sí, la ludopatía o la ¿cómo se llama eso? Vigorexia. Desórdenes alimenticios. La bulimia, los desórdenes alimenticios. Codependencia. Bueno, no, claro, la codependencia, ¿no? Sí está clavadita, ¿verdad? Pues sí, una persona hipersensible, pues obviamente que empieza a querer exageradamente ver por los demás, y después se siente que todos los demás dependen de él, y después se siente decepcionada cuando se da cuenta que no, el codependiente, ¿no? O asimila el dolor con tal de que no sea rechazado. Pero eso también va en algo que comentaba la licenciada, que es la baja autoestima. Hace algunos programas vimos lo que era la autoestima, y nos damos cuenta cómo va relacionada la autoestima, la hipersensibilidad y las adicciones. Entonces, ¿qué nos recomienda, licenciada, en el caso de que en nuestro auditorio nosotros mismos veamos un hijo, un hermano, un familiar que es hipersensible, para evitar o tratar de centrarlo y que no vaya a caer en una adicción? Bueno, hay algunos consejos que me gustaría dar, independientemente de que Paul lo pueda retribuir por toda la experiencia que Paul tiene de este trabajo en agrupaciones, que también es importante decir que sí hay solución, que sí se puede trabajar, que sí podemos nosotros, cuando detectamos esa problemática, tener una vía de solución, no nada más decir, bueno, ya acepto que soy hipersensible y ahora ¿qué hago? Sí podemos hacer algo, ¿no? Antes de caer en una adicción y hasta después de haber caído en esa adicción sí se puede hacer algo. Pero bueno, algunos tips sencillos. ¿Cómo poder superar la hipersensibilidad? Bueno, pues se sugiere que se haga una lista de los eventos o situaciones que le incomodan o perturban a la persona, que trate de explorar todos los detalles sutiles de qué o quién despierta su sensibilidad, que precise cómo lo hace sentir o por qué es una amenaza, ¿no? En ese sentido. Y bueno, que escriba soluciones para evitar caer en esa susceptibilidad. Cuando tiene uno la mente más clara, más tranquila, bueno, mejor decir, cuando a mí me suceda esto, cuando yo sienta rechazo,
cuando de alguna manera cosas que abandono, algo que yo no he superado, que estoy trabajando, que me duele, o que me pega, o que me saca de control, pues cómo voy a reaccionar en ese momento, ¿no? De alguna manera empezar a ver qué soluciones puedo yo tener. Si el problema se sale de mi control, si es necesario pedir ayuda, y si ya sea terapéutica, grupal, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues a mí me gustaría aprovechar a nuestro invitado que, claro, que nos pudiera dar su experiencia, ¿no? Sobre eso, ¿qué nos podrías comentar? Sí, es que es importante detectarlo. Primero, de que la gente lo pueda detectar en nosotros la hipersensibilidad. Normalmente, pues es obvio que se manifiesta en todas las áreas de la vida, porque se empieza a volver insoportable, o sea, no es en un área en específico, es en todas las áreas, ¿no? Como cualquier otra adicción, ya empieza a traer un problema en cualquier área de la vida, ¿no? Entonces, la hipersensibilidad es lo mismo. Lo importante es aceptarlo. Ahora, yo siento que de alguna manera no es necesario, ¿no?, que lleguemos también a una adicción, ¿verdad? Porque Claro. se trata de que evitemos, ¿no? Que claro, es preventivo. Una persona puede caer a una adicción, ¿no? Para anestesiar esa gran capacidad para sentir, ¿no? Anestesiar las emociones y anestesiar los sentimientos. Se trata de evitar eso, pero tampoco lo veo mal que se puedan documentar o puedan inclusive asistir a solicitar ayuda e información sobre esto, porque pues va a tener muchísimo más herramientas al momento para poderlo prevenir y no caer a una adicción. Claro. Ya, bueno, si se cae a una adicción, pues bueno, también se recurre a la ayuda, pues, de grupos, ¿no?, de autoayuda o a nivel de medicina, ¿no? La psicología también. La psicología, la psiquiatría. La psiquiatría, ¿no?, que también favorece. Entonces, pues lo importante es detectarlo y es saber qué es lo que vamos a hacer o qué tengo que hacer yo como hipersensible para ir trabajando este asunto en mi persona, ¿no?, en mi interior. Y claro que esto, pues, el ir a pedir ayuda, por eso digo que a veces solos es muy difícil. Podemos hacer esto, las características, puedo hacer estos escritos, pero muchas veces solo, a veces tal vez son áreas que yo también no veo. Claro. Es necesario a veces compartirlo o decírselo a alguien, en este caso un profesional o alguien que esté dentro de un programa o de un grupo de autoayuda que me pueda también ayudar para ver también esas áreas que yo no estoy viendo o que no puedo ver, ¿no?, de mí mismo. Es importante eso también. Sí, tocaste un tema muy interesante. Ahorita nos dio la licenciada un listado muy interesante, pero ¿cómo lo trabajo? O sea, yo soy un ser común, corriente, no sé nada de psicología, no sé nada de psiquiatría, no sé nada de grupos de autoayuda y me detecto ese problema de hipersensibilidad. Me doy cuenta que soy una persona hipersensible por las características que aquí hemos dicho. ¿Qué voy a hacer? Si lo leo en los libros de texto, en los libros, que hay muchos libros muy buenos, pero normalmente como no los practicamos, se llega a nivel conciencia y ahí se queda. Quizá estamos conscientes de una situación, quizá podemos decir, puedo hacer esto y esto y esto, pero si no voy o con el profesional o estos grupos que comentas, es muy interesante porque aquí se trabaja sobre la problemática. Entre las mismas personas del grupo empiezan a trabajar la problemática que cada uno va comentando, que cada uno va compartiendo a los demás y ellos van diciendo su experiencia y cómo le han hecho. ¿O usted qué opina, licenciado? Sí, es importante de alguna manera también saber que muchas de las veces no podemos solos. Yo creo que en su gran mayoría, cuando una problemática me rebasa, es cuando yo ya no tengo control sobre ella. Entonces, el poder aceptar que yo no puedo solo, creo que es el mejor de los pasos. En las agrupaciones se trabaja y el primer paso es esa aceptación de esa ingobernabilidad, ¿no?, de esa incapacidad para poder vivir bien, para poder tener una vida útil y feliz, como se trabaja en las agrupaciones. Entonces, de alguna manera, si yo veo que se sale de mi control, no sé cómo trabajarlo, me supera la problemática, sí es importante requerir y pedir esa ayuda, ¿no?, acudir a las personas que nos pueden ayudar a trabajarlo, ya sea en la base profesional o en la base de experiencia, como en las agrupaciones, porque cuando también nosotros como adictos nos sentimos identificados con una persona que tenemos enfrente que ha vivido situaciones similares, pues también nos damos cuenta que no somos tan exagerados, ¿no? Si toda la gente a mí me dice, es que tú eres hipersensible, pues bueno, me voy creando también ese estigma de soy antinatural, ¿no? Llego a una agrupación y platico con alguien más que me dice, yo he vivido eso,
yo la pasé así, yo de alguna manera lo trabajé de esta manera, también uno se siente acompañado porque realmente ve uno que no es nada más uno, que realmente es una problemática que es común y que realmente también se puede trabajar, se siente uno con esa identificación y empatía que le ayuda a uno a superar la problemática antes de tomar decisiones tan fuertes como el suicidio, ¿no? De ya no sentir una salida. Creo que es importante hablar de que podemos buscar esas herramientas y podemos acudir a la ayuda, ¿no? Bueno, sabemos que con las terapias psicológicas a veces cuestan dinero, a veces no se tienen las posibilidades, pero las agrupaciones prestan atención que de verdad es regalada y que en verdad es de mucha ayuda, ¿no? Nada más es quitarnos también mucho prejuicio de decir cómo voy a ir a una agrupación, ¿no? Creo que también la ayuda terapéutica y en los años que ya hemos vivido y con estos avances tecnológicos le hemos quitado un poco más el prejuicio de decir voy al terapeuta, voy con el psiquiatra, voy con el psicólogo, ya nos sentimos como algo normal, como era el dentista. Sí, exacto, ¿no? Ya, como debe de pero ser. En las agrupaciones aún no sucede eso, ¿no? Entonces, para las personas también que muchas de las veces dicen, bueno, me va a costar, ¿no? Económicamente, creo que hay soluciones que podemos tener en las agrupaciones, nada más es cuestión de tomar esa decisión y aceptar que hay una problemática. Esto ¿no? es muy interesante. Yo soy una persona que soy clase media, pero posiblemente no tenga para pagar un psiquiatra que me cobre 1,200 pesos una consulta y que me dé 2 consultas a la semana y a lo mejor 4 al mes o 5 al mes. Entonces, ¿qué hago en ese sentido? Me dicen una agrupación, un grupo de autoayuda, pero resulta que yo el único que conozco es Alcohólicos Anónimos y no soy alcohólico. ¿Qué hago? Bueno, en este sentido, pueden recurrir a nosotros. Nosotros podemos canalizarlos con diferentes agrupaciones, dependiendo también el tipo de ayuda que requieran, ¿no? Están nuestras redes, está nuestro correo que es prog.adicciones@gmail.com. Entonces podemos de alguna manera, a través de las redes, de manera como se manejan las agrupaciones, ¿no? En anonimato, evidentemente poder ayudar a la gente, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasó? Ya seguimos al aire, ¿no? Bien, esto lo digo porque muchas de las personas tenemos algún problema y no sabemos a quién recurrir. A mí sí me gustaría que con toda la calmita, o si lo pueden poner ahí en el televisor, el correo electrónico que nos acaba de decir, ¿sí lo pueden poner, Raúl? Sí, por favor. ¿Cuál es, licenciada? Pro, como programa, pero hasta la G, .adicciones@gmail.com. Bueno, en lo que lo ponen, licenciado, no sé, acá Paul, que nos pueda ilustrar en ese sentido de cómo lo has trabajado, tú qué consejos nos darías. Sí, pues primeramente es aceptándolo, es teniendo la aceptación sobre esto y pues bueno, trabajar sobre un programa, ¿no? También trabajando sobre la solución. Y sí es importante lo que mencionaban ahorita sobre, es bueno siempre estar en esa compañía con gente de alguna manera que también te identificas, ¿no? Porque esto lo hace muchísimo más sencillo. Claro. Sobre todo pues que te hace pensar que no eres el único. Y que no estoy solo en el mundo. Exactamente. Y eso pues ya es confortante para uno, ¿no? Saber que hay personas que también padecen lo mismo que tú y están haciendo algo al respecto. Y la experiencia que nos dan las personas que llevan tiempo trabajando con ellos mismos, ¿verdad? Exactamente, sobre todo pues que lo han superado, ¿no? O lo han podido, o tal vez no superado, pero sí lo pueden controlar de una manera muchísimo más eficiente o más sencilla, ¿no? Ya no es tan trabajoso, ¿no? Ya tienen las herramientas que pues, un programa puede ofrecer para trabajar cada situación, ¿no? ¿Cómo cuáles herramientas nos da el programa? La aceptación. Aceptación. Libéranos de prejuicios, por ejemplo. La liberación de prejuicios. La honestidad, hacen que trabajemos nuestra honestidad. Exactamente, y la humildad. La humildad. También, la humildad. Es necesario decir que finalmente somos humanos y esto pues, le da a los humanos, entonces pues es cuestión de salud también, no es cuestión, es liberarnos un poquito del prejuicio, nada más. Liberarnos del prejuicio, saber que esto es cuestión de salud, muchas veces cuestión de vida o muerte, entonces hay que tratarse, ¿no? Por supuesto que es cuestión de vida o muerte, hay suicidios, claro. Hay adicciones fuertes a
ciertas que finalmente drogas, pueden llegar a alcohol, la muerte en las siempre llegan a adicciones, la ¿no? muerte. O sea, ese es el camino, ¿no? Pero más dolorosa porque Sí. se tarda. Progresivo y mortal, todas las adicciones Progresivo y son mortal. progresivas y Sus mortales. conclusiones, licenciado. Pues bueno, realmente agradecerle a Paul el que nos haya acompañado. De alguna manera hablar de este tema no es tan conocido, ¿no? Se sabe, pero no se trata. Creo que es importante que hagamos conciencia de quiénes somos hipersensibles. No del todo es malo si uno es hipersensible, ¿no? Hay la gente que se dedica a las artes está muy relacionada con la sensibilidad, ¿no? O sea, son cosas positivas, también hay cosas positivas, pero bueno, dentro de lo que me genera daño, me genera descontrol, dolor y demás, saber que hay soluciones, ¿no? Saber que se puede buscar ayuda y bueno, que en base a la experiencia y que bueno que Paul nos acompañó, que nos pueda platicar él que finalmente sí se puede y cómo él la vivió, pues está muy interesante, ¿no? Saberlo y que bueno, toda la gente Por pueda último, un recurrir. minuto y para aprovechar a Paul, ¿tú ya sientes que estés controlando el problema o que ya terminó tu problema o qué es lo que en el tiempo que has trabajado con esto, qué es lo que nos puedes decir? Sí funciona, a mí me ha hecho esto, no sé. Sí, definitivamente funciona. Claro que la problemática va uno aprendiendo a resolver situaciones, va uno aprendiendo a enfrentarse cada vez mejor a las personas, a las situaciones, al mismo mundo, y va uno aprendiendo a controlar este tipo de emociones o sentimientos exacerbados, los va uno aprendiendo a controlar. A través de una agrupación sí has podido controlar las emociones, controlar tu hipersensibilidad, posiblemente todavía no te curas, pero por lo menos ya estás en proceso si lo logras controlar, ya no es como antes, no te sientes solo, estás acompañado y sabes que hay una solución para tu problema. Totalmente. Pues amigos y amigas, yo les agradezco mucho su atención y no lo olviden, sí se puede, sí hay una solución. Lo único que hay que hacer es, si detectamos la problemática, pues ya les dimos el correo electrónico o si gustan ir a un grupo de autoayuda con su psiquiatra, con su psicólogo, que como comentábamos, es como el dentista o como el médico general y con un psiquiatra y yo me siento angustiado y él también nos puede orientar. Y los que no, bueno, ahí están estos grupos, pues Alcohólicos Anónimos, Dependientes Anónimos, codependientes, comelones anónimos, etcétera, según como se manifieste en nosotros esa hipersensibilidad. Y ya para cerrar, porque ya nos están correteando nuestros ingenieros aquí, yo sí le suplico que no dejen las cosas así al aire, pues a lo mejor si investiguenlo, vean a sus niños, es una forma de controlar tantas adicciones, hay que atacar la causa, no el efecto. Ahorita ya estamos atacando los efectos de todo esto que pudimos haber prevenido. Y les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes en su programa Adicciones. Hasta entonces.